En este año estamos celebrando los 75 años del descubrimiento, del inicio de las excavaciones de Zapata Goyán en Santa Fe la Vieja, y con ese motivo la Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja y el Centro de Estudios Hispanoamericanos hemos organizado un ciclo de actualización de conocimientos para guías y bueno, todas las personas que estén interesadas en la historia de Santa Fe la Vieja. Blanca Gioria, que se va a referir al contexto geográfico de Santa Fe la Vieja. Blanca es profesora en historia, licenciada y doctora en historia, especializada en aspectos sociales de la geografía. Es profesora emérita de la Universidad Católica de Santa Fe, catedrática de su Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido docente del Instituto número 12 y de la Universidad de Entre Ríos, es miembro de Número y actualmente secretaria del Centro de Estudios Hispanoamericanos y bueno, tiene muchísimas publicaciones de su especialidad y participación en congresos nacionales e internacionales. Las primeras expediciones de los conquistadores venían buscando un pasaje interoceánico entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pero también habían escuchado sobre las riquezas del imperio del Rey Blanco y sobre la Sierra del Plata. Por lo tanto, eso motivó a que vayan remontando el río Paraná. Es así que en esa búsqueda de las riquezas que las van a encontrar en Potosí, al menos sabían que estaban en Potosí, hace que comiencen a navegar estos ríos, que ese fluvial Paraná-Paraguay ya había sido muy transitado por los indígenas, pero las embarcaciones de los indígenas eran troncos ahuecados, donde tenían una escasa necesidad de agua, porque no tenían quilla. Pero en cambio, las embarcaciones de los españoles eran de madera, muy pesada y propulsada únicamente por los vientos, lo que hacía que ellos necesitaban otras condiciones del río para navegar. En las primeras crónicas de las personas dicen que el principal problema que tenían eran los vientos. Claro, imaginemos nosotros esas embarcaciones tan pesadas, navegarlo con viento norte de nuestra zona, o esas semanas de calma que, según las crónicas, muchas veces estaban más de una semana tratando de sirgar, toando, y que ellos en un día de navegación no lograban avanzar ni una legua. Recordemos que la legua tenía menos de 5 kilómetros, alrededor de 5 kilómetros. Es decir, que la navegación del río Paraná y del río Paraguay era muy penosa, muy extensa, porque si en esa semana de calma solo recorrían una legua, se imaginan entonces lo que era recorrer alrededor de 1.300 kilómetros. De todas maneras, llegan a un punto y donde van a fundar un pequeño asentamiento que se va a convertir en la ciudad de Asunción en 1535. Pero cuando llegan a Asunción, se dan cuenta que debían atravesar por tierra un bosque impenetrable para comunicarse con
con el cerro, con la Sierra del Plata, que supuestamente ha sido el Cerro Rico en Bolivia. Me pareció interesante la imagen del Cerro Rico porque esta imagen es de 1553, 20 años antes de la fundación de Santa Fe, y sin embargo vemos la cantidad de viviendas que, según los estudios, se calcula que para 1650 Potosí tenía más de 160.000 personas. Es decir, era un polo de atracción para estos aventureros que, además de su avaricia, querían llegar justamente a las serras de Potosí. Es por eso que los conquistadores que estaban en Asunción empezaron a ver otras formas de llegar a Potosí que evitara el impenetrable, este bosque muy tupido, con árboles espinosos, que además estaba ocupado por los indígenas que rechazaban toda penetración española. Por eso, Garay, ya en abril de 1573, decide formar una expedición para tratar de fundar una posta intermedia entre Asunción y el Río de la Plata, pero que también esa posta lo pueda comunicar tierra adentro para Tucumán, el Alto Perú, pero también hacia Córdoba, Mendoza y Chile. Es decir, esa posta que va a devenir en la ciudad de Santa Fe se va a convertir en una encrucijada que se vio muy favorecida por la posición, que es una posición natural y es una posición además relativa, teniendo en cuenta que la posición absoluta solo se la mide a través de las cartesianas de latitud y longitud. En cambio, la posición relativa hace referencia a la organización de ese lugar a escala regional, que era un poco lo que se buscaba en ese momento, porque fundando esta posta en ese punto podían llegar los productos paraguayos de yerba, tabaco, algodón, y enviarlo a ese centro tan grande que necesitaba de todos estos insumos. Es así que, bueno, esa búsqueda de un nuevo lugar se conoce con la histórica frase de Garay, abrir puertas a la tierra. Y realmente se convierte en una encrucijada que fue favorecida por la posición natural, pero también por las vías de comunicación fluvial y terrestre. Fluvial de los ríos Paraguay y Paraná, y terrestre los caminos que se iban abriendo hacia los puntos que necesitaban llevar esas mercaderías.